Nos encanta referirnos a nosotros mismos como miembros de la Iglesia Remanente de Dios. Pero supongo que la mayoría de nosotros realmente no tenemos idea de lo que Dios requiere de aquellos que dicen ser parte de la Iglesia Remanente de los últimos días. Hoy intentaremos cubrir una amplia gama de aspectos de problemas con la Iglesia que están causando división. No podemos estar unificados en el Evangelio de Cristo si nosotros como líderes y miembros de la Iglesia estamos demasiado inmersos en la diversidad, la cultura racial, la inclusión equitativa y la política. ¿Ok? Si el tiempo lo permite, tocaremos un gran número de problemas y sí, incluso vamos a hablar de política. Permanecer en silencio sobre el tema no ha solucionado el problema hasta ahora, no nos ha unido como iglesia. Así que sí, nuestra elección de política a menudo influye en nuestra raza particular, nos influye en la cultura y cualquier otra cosa que nos rodea en lugar de una sí, dice el Señor. Así que creo que es hora de que hablemos directamente sobre algunas de las divisiones que hay en la iglesia y le pedimos a Dios que nos dé mentes y corazones abiertos y la voluntad de deshacernos de todos los pensamientos de Satanás, tácticas divisivas por las ventanas, ¿ok? Como cristianos deberíamos pedirle a Dios un derramamiento del Espíritu Santo que limpie y purifique a su pueblo para que podamos presentar correctamente su carácter de amor a un mundo perdido y moribundo. Dios tendrá un pueblo remanente esperando su regreso. Ahora, podemos ser parte de la iglesia triunfante del último día o podemos ser parte de la iglesia engañante militante. ¿En cuál quieres estar? Estar en la iglesia triunfante, ¿verdad? No la iglesia militante, que está totalmente comprometida con el mundo. Esa no es la que queremos estar. Nuestra elección, hablando de elección, probablemente vas a escuchar esa palabra varias veces hoy. O libertad de elección, o elegir. Escuchará varias veces eso y hay una razón para ello. Si suena un poco redundante, no es todo por accidente. A veces parece que algunas de las cosas deben decirse nuevamente para que podamos entenderla. De hecho, casi le puse este nombre a este sermón, eligiendo a Barrabás. ¿Recuerdas a Pilato? ¿Recuerdas que le dio a la multitud, a los compañeros de Jesús, la opción? Aquí vamos, liberar a Jesús, el Hijo de Dios, o liberar a un conocido criminal llamado Barrabás. Ahora, esta multitud de personas no era diferente a la iglesia en el mundo de nosotros hoy. Piénselo, era la Pascua. Poncio Pilato, el gobernador romano, ya había intervenido, había entrevistado a Jesús y trató de intervenir, pero entrevistó a Jesús y dijo: yo no encuentro nada malo en él. Piensa en esto. No encuentro ninguna falta. Así que cuando el gobierno acordó liberar a un prisionero durante la Pascua, su multitud ya estaba enloquecida ante la insistencia de ¿saben quién? El sumo sacerdote, de todo el pueblo. El Hijo de Dios está allí y ni siquiera lo reconocen. Entonces el sumo sacerdote tiene al pueblo en un grito de frenesí. Liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. El grupo religioso tan inmerso en sus propias leyes religiosas y estilo de vida creado por el hombre que ni siquiera reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, unánimemente gritaron. Es una mentalidad de mafia, ¿verdad? Liberen a Barrabás, hermanos y hermanas. Creo que estas personas se consideraban como nosotros hoy, que somos la iglesia remanente. Se consideraron la verdadera iglesia. Después de todo, ¿no eran el pueblo elegido de Dios? Lamentablemente, este tipo de arrogancia espiritual, también escuchen esa palabra varias veces hoy. Amigos, ese tipo de arrogancia espiritual está bien viva hoy en nuestras iglesias. Ahora, la política se ha vuelto tan divisiva en la iglesia, vamos a discutir ambos lados del espectro político y compararlo con una así dice el Señor. Ok, creo que Dios nos mostrará la verdad, ¿cierto? Se ha vuelto muy popular en la iglesia hoy para aquellos, voy a comenzar ahora mismo, ¿ok? Para aquellos que se inclinan por el lado izquierdo de la política, para dar grandes discursos sobre cómo el Partido Republicano logrará una ley dominical apoyada por el nacionalismo cristiano.
blanco de derecha, evangelista conservador. Oh, te quedaste callado. Te quedaste callado. Dijiste, no sabía eso cuando iba a ir allí. Algunos de ustedes dijeron que no sabía que iba a ir allí. Pero nosotros también lo hicimos. No puedo retratarme. Ahora, no estoy seguro de hacerlo. Y algunos incluso usarán Apocalipsis 13, del 11 al 12, la profecía similar a la bestia, para tratar de probar su punto. Luego, examinaremos a aquellos en el lado izquierdo de la política, a los que se hace referencia para aquellos en el lado derecho de la política, como los demócratas de izquierda sin ley y sin Dios, que dedican más tiempo a la justicia social, la diversidad, la equidad y la inclusión que a difundir el Evangelio de Jesucristo. Sí, acabo de mencionar, creo que mi porcentaje de personas está molesta conmigo. Ha subido aproximadamente el 95%. Ok. ¿Estás ahí? Ok. Como he dicho, puede esperar aproximadamente la mitad. Pero hoy, voy a decir honestamente, sabiendo esto, no voy a retratarme conociendo a este grupo de personas. Creo que va a aceptar cualquier cosa que diga la palabra de Dios. Amén. Así que tengo que parar de disculparme. Pero me disculpo, no puedo dar ningún porcentaje. Dios conoce tu corazón. Y creo que aquellos que quieren escuchar el Evangelio, escucharán el Evangelio. Y lo escucharán a pesar de mí, a pesar de lo que yo diga. Así que esta es una llamada de atención. Y quise que así fuera. Así que creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo en que a nosotros como iglesia no nos falta conocimiento, ¿cierto? No actuamos sin conocimiento en absoluto, como dije. Tengo lo que llamo esta palabra nuevamente, la escucharás, arrogancia espiritual. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Significa que no importa cuán abierta sea la rebelión a las leyes de Dios que nosotros como iglesia firmemos, todavía tenemos la audacia de llamarnos nosotros mismos la iglesia remanente. Ahora, ¿qué? ¿Estás diciendo que los adventistas del séptimo día, como muchas otras iglesias cristianas, están comprometiendo la verdad bíblica cuando se trata de pecados abiertos como el aborto, la agenda LGTB y normas aceptables dentro de la iglesia? Sí, lo estoy diciendo. Y en nuestra condición actual no somos la valiente iglesia victoriosa triunfante o la iglesia remanente que Jesús regresará para redimir de esta tierra. Amigos, en este momento somos un naufragio espiritual. ¿Alguien lo entendió? De hecho, somos el epítome de la iglesia de la Odisea. Cuando nosotros como iglesia rechazamos la voluntad de Dios y rechazamos la voz de Dios y los 10 mandamientos y sus leyes y preceptos, Dios nos vomitará de su boca. Quiero que voltees conmigo, mire las pantallas. Creo que lo tendremos. Vamos a recurrir a Apocalipsis 3, 15 al 17. Está bien. Te daré solo unos segundos. Está en la pantalla. Ya está allí. Pero me gusta escuchar esas páginas. Ahora, como a mí me he convertido mucho al iPad. Así que no siempre escucho las páginas, pero me encanta escuchar las páginas que pasan por ahí. Apocalipsis 3, 15 al 17. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero porque eres tibio, ¿puedes ayudarme? Y ni eres frío ni caliente, haré que te escupiré o te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, amigos, esta es la iglesia cristiana hoy. Y la iglesia adventista no es una excepción a esta profecía. Ahora mismo somos la iglesia perezosa, comprometida y espiritualmente arrogante de los últimos días en la tierra, profetizada como la iglesia del pecado. Ahora, de hecho, somos espiritualmente pobres, ciegos y desnudos porque somos ricos y nos hemos enriquecido. Bueno, alguien dirá, bueno, no soy rico.
Esto se refiere a que somos ricos en conocimiento, pero creemos que tenemos la verdad debido a nuestra condición espiritual o falta de ella, debido a que el diablo está teniendo un apogeo dentro de la iglesia. Amigos, él ya no está afuera mirando hacia adentro. Ha entrado en la iglesia sin que la iglesia esté lo suficientemente despierta espiritualmente para discernir sus engaños. De hecho, durante este sermón examinaremos situaciones en las que algunos de nosotros en la iglesia afirmamos, abrazamos y celebramos la violación de la ley de los 10 mandamientos de Dios. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de los adventistas del séptimo día. Ahora, el mundo también, pero la gente con arrogancia espiritual, ten esto en cuenta. Creemos que somos ricos espiritualmente. Oh, tenemos dones que nadie más tiene. Pero ¿qué hacemos con ellos? Así que el diablo suelto en esta tierra, estamos a punto de ver una gran apostasía porque no hemos alejado, nos hemos quedado dormidos o nos hemos rebelado contra Dios. Así que la sacudida final de la iglesia de Dios no viene en un tiempo futuro, ya está sucediendo en estos días en la iglesia de hoy. El diablo es el maestro de la teología falsa y la profecía falsa. Para aquellos de ustedes que son adventistas, dudo que alguna vez hayan considerado realmente que algunos de nuestros propios ministros teológicamente, estoy diciendo, la verdad, pueden estar persiguiendo conejos e incluso predicando fábulas y profecías falsas. Oh, se quedaron tan callados conmigo. Está bien. Estamos predicando igual que muchos de los predicadores no adventistas. Entraremos en eso un poco, te dejaremos decidir, ¿ok? Nos encanta exponer a las otras personas cuando no dicen la verdad, ¿no? Queremos llamar la atención de la iglesia católica, queremos llamar la atención de todas estas otras iglesias a las que la gente va a la iglesia los domingos y mientras tanto no miramos dentro. Pensamos que somos muy inteligentes y sabemos lo que el diablo está haciendo. Tenemos un diablito, ¿ok? Tenemos otra cosa por ahí por venir, amigos. El diablo sabe que a la iglesia se le ha dado un gran don de profecía. ¿Todos creen eso? Que ninguna otra iglesia, digo esto, entiende el libro de Daniel y Apocalipsis como lo hacemos los adventistas. Así que aquí está mi pregunta. Sabiendo todo esto, ¿realmente crees que el diablo está sentado sin hacer nada más que juguetear con sus pulgares mientras nuestros pastores están exponiéndolo a él y sus planes para destruir la iglesia de Dios en esta tierra, en el mundo entero? Si es así, estás viviendo en una burbuja, porque te diré que el diablo odia la verdad y odia a aquellos de nosotros quienes predican la verdad. Ha hecho grandes avances provocando que muchos de los elegidos se distraigan o engañen muchas veces según la cultura o la política de cada uno. ¿Suena loco? Está bien, quédate conmigo y descubriremos si lo que te digo es verdad o no. Así que al diablo no le importa de qué lado del barco te caigas, siempre y cuando te caigas, ¿cierto? Ok, el diablo se basa en el engaño. Ahora, aquí está la parte buena. Nadie tiene que ser engañado. Nadie tiene que ser engañado. No puede engañar, ¿no? ¿Ok? Si nuestra relación con Jesucristo, si queremos saber la verdad nos hará libre, ¿verdad? La encontraremos. Ahora, la única manera en que nuestros líderes, pastores y miembros pueden ser engañados es permitiendo que nuestra cultura, raza y política actuales se interpongan entre nosotros y la Biblia. Amigos, lo único que puede unir a la iglesia cristiana hoy, incluido a los adventistas del séptimo día, es mantenerse enfocado ¿en quién? En Jesús y su ley de los 10 mandamientos. La ley de Dios debe anular todas y cada una de las divisiones dentro de la iglesia. ¿Tengo razón? Piénselo. Mire a esta audiencia y somos tan diversos. Tenemos personas de tantas partes de Estados Unidos, varios países alrededor del mundo, de diferentes colores. Rojo y amarillo, blanco y negro son preciosos a sus ojos. Jesús ama a los pequeños niños. Jesús ama a los niños pequeños del mundo. Vamos a trabajar en alguna de esas diferencias que tenemos. Vamos a ver si el Espíritu Santo nos ayudará y nos dará algunas respuestas hoy.
Me doy cuenta de que hay muchos cristianos y también les estoy hablando a ustedes en casa. Los mantendré enfocados aquí. Amo a esta multitud, pero seguiremos hablando con ustedes también. Me doy cuenta de que muchos cristianos afirman que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. También creo realmente que la mayoría de los cristianos realmente no creen eso. Ahora, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que la mayoría de los cristianos no creen eso, a pesar de que dicen que esa antigua ley de los 10 mandamientos no creo que fue grabada en la cruz? ¿Sabes cómo lo sé? Que serán los primeros en llamar a la policía si atrapan a un ladrón robándoles. ¿Cierto? De repente la ley del 8º mandamiento entra en vigor. ¿Sí? Ahora, díganme cuándo sentarme, ¿ok? Muchas personas cristianas, incluidas algunas de nuestras propias iglesias o denominaciones enteras de iglesias, usarán los 10 mandamientos cuando lo necesiten para apoyar sus valores cristianos, pero se apresurarán a denunciarlos cuando se trate de guardar el 4º mandamiento de recordar el día de reposo para santificarlo. Ahora, amigos, esto es realmente muy simple. La Biblia define el pecado como la transgresión de la ley de Dios. Leamos esto. Miremos en la pantalla o en la Biblia nuevamente. 1 de Juan 3, 4. ¿Está listo? El que comete pecado, ¿por qué no me ayuda, audiencia? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermoso, simple, ¿cierto? Así que si no hay ley, no hay pecado. Así que me encanta esta audiencia, gente en casa, espero que estén con ellos. Todos están aquí con nosotros, así que sin ley no hay pecado. ¿Sí? Así que no hay límites de velocidad. Demos algo para entender. Si no hay límite de velocidad publicado en la carretera, no puedo ser arrestado por exceso de velocidad. ¿Lo tienes? Ok, lo quitamos del camino, así que piensen en esto. Todos esos cristianos que se remontan, y aquí voy otra vez a meterme en algunos problemas, a Jerry Falwell, la mayoría moral rechazó la observancia del 7º día, sábado, porque en su opinión era parte de la antigua ley de los 10 mandamientos que fue clavada en la cruz. No es cierto, por supuesto. ¿Cierto? La ley ceremonial fue clavada en la cruz, no los 10 mandamientos. Está bien. Leamos Colosenses 2:14. Está bien. Hagámoslos juntos. Quitando la escritura de ordenanza que era contraria a nosotros, y la quitó del camino, clavándola ¿dónde? En la cruz. Todo bien. Ahora, si subimos rápido, miremos solo Mateo 5:59 también. Subamos allí. Dice, y en vano me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Bueno, como decía el grupo de mayoría moral, y muchos otros tomaron la postura teológica de que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Pero por otro lado, piensen en esto. Recaudaron millones y millones de dólares con el objetivo de lograr que los políticos cristianos fueran elegidos para que pudieran legislar leyes religiosas basadas en los 10 mandamientos que, según afirman, fueron clavados en la cruz. Vamos, hombre. Ahora, después de todo, el propósito de la mayoría moral era de hecho elegir cristianos o presionar a los cristianos que ya ocupaban puestos gubernamentales y que se unirían para legislar los 10 mandamientos y convertirlos en ley. Así que parece que creen que la legislación gubernamental de los 10 mandamientos haría que ayudaría. Pensaron que ayudaría a que esta nación volviera a Dios. ¿Cree que si legislaríamos los 10 mandamientos haremos que todos sean cristianos? No, no lo será. Mi mamá solía decir que un hombre convencido en contra de su voluntad tiene la misma opinión. Pero tú tenías la misma mamá, ¿ok? Así que somos hermanos de otra madre y hermanas. Así que el verdadero cristiano no puede ser legislado. Ahora, sé que estoy escuchando a muchos cristianos, especialmente de aquellos de la hora, bueno, voy al otro lado, ahora a la izquierda política, afirma que no se puede legislar la moralidad.
La razón por la que se suben a este carro, y en la mayoría de los casos, es para apoyar el matrimonio homosexual y el aborto, una violación del sexto y séptimo mandamiento. Pero la verdad es que la moralidad está legislada en casi todos los gobiernos del mundo desde el comienzo de nuestro país. Este gobierno implementó los últimos 6 mandamientos de Dios. Ahora, tenga en cuenta que tener estos últimos 6 mandamientos como ley del país no convierte a nadie en cristiano en absoluto, excepto estos. Existen leyes para evitar que la sociedad se desmorone por completo, por lo que los últimos 6 mandamientos, la gente en casa representa el deber del hombre para con el hombre. Digámoslo de nuevo, los últimos 6 mandamientos representan el deber del hombre para con el hombre. Ahora, sin que los últimos 6 mandamientos hayan sido legislados, surgiría el caos, el robo y la violación, la pedofilia y el asesinato, y se extenderían desenfrenadamente y la civilización llegaría a un final desastroso. Pero ahora escuchen atentamente, la legislación de los primeros 4 mandamientos, esa es una historia completamente diferente. Ahora, ¿por qué? No pueden ser legislados por los gobiernos terrestres. Con la bendición de Dios, como los 6 mandamientos representan la relación del hombre con Dios. ¿Con quién? No pueden ser impuestos, porque son impuestos por Dios. La ley no puede ser impuesta por ningún hombre, ¿verdad? Así que estamos hablando de aquellos de ustedes que no son familiares, no tendrán otros dioses antes que yo. Les voy a dar una breve descripción. No te harás ninguna imagen detallada, ¿cierto? No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Recuerda, el día de reposo para santificarlo. Esos mandamientos están en una tabla separada para aquellos de ustedes que miran y dicen de qué están hablando, quiénes son estas personas, por qué siguen hablando de la ley de Dios. Entonces, la gente aquí en casa, relájense, quédense conmigo mientras hablo con nuestra gente en casa. Es posible que estén recurriendo a un programa como este por primera vez en sus vidas. Así que estoy tratando de mantenerlo a todos incluidos. Pero he visto varias publicaciones en las redes sociales donde la gente dice que no quiere vivir en un país que imponga moralidad. Soy todo lo contrario. No quiero vivir en un país que no legisle leyes morales, ¿verdad? Las últimas 6, por las mismas razones por las que acabamos de hablar sobre el caos, el asesinato, la violación, todas estas cosas sucederían. Hermanos y hermanas, si nosotros como iglesia alguna vez vemos o vamos a estar unidos en espíritu y en verdad, entonces debemos separarnos de la manera mundana y ser un pueblo de personas peculiares que están parados en Jesucristo, la roca sólida. Confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer. Me gusta, muchachos. Me están ayudando, pero ya no estoy nervioso. Estuve nervioso por un tiempo, ¿ok? La iglesia cristiana primitiva defendió la verdad sin contar el costo, incluidas sus vidas hasta la muerte. El último día, la iglesia remanente de Dios no se dejará influenciar por el mundo para tolerar el pecado abierto. Nuestras vidas mostrarán el fruto del Espíritu, sí. Tendremos el espíritu de amor y discipulado, que es casi extraño hoy en día. Odio decirlo, pero si vas a Facebook y a otros lugares, ves gente discutiendo, peleando contra todos los otros cristianos. Quiero decir, ¿de qué nos sirve tener toda la ley y luego no tener amor? Así que realmente no somos diferentes de lo que hablamos. Líderes de la antigüedad, ¿ok? Tenemos que vivir estas verdades de la Biblia en nuestras vidas para que otros puedan ver a Jesús en nosotros. Juan dice, me encanta este verso, Juan 12:32. Vayamos allá por un momento, si lo permiten. Dejaremos subir a la pantalla allí. Léelo conmigo, si lo deseas. Y si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todas las personas hacia mí. Ok, por más políticamente correcto que parezca, debemos examinar algunas de nuestras diferencias para encontrar la unidad. Y eso, mi amigo, es nuestra voluntad de poner todas nuestras armas divisorias, como la raza, cultura y política. Ahora, mientras hablo, estamos pasando por un tiempo de sacudida que eventualmente prepara a la iglesia para el derramamiento del Espíritu Santo, para la lluvia tardía. Pero en nuestra condición actual, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos y creemos que estaremos valientes
por Cristo cuando llegue el verdadero tiempo de problemas si no podemos permanecer juntos en la palabra de Dios ahora. Nunca estaremos juntos en la verdadera prueba del tiempo del fin si no podemos permanecer juntos ahora. Ok, para afirmar que Jesús va a regresar, va a reclamar su iglesia victoriosa, su iglesia triunfante. Y como mencioné, los adventistas no somos excepciones a la división, al compromiso y a la rebelión a los 10 mandamientos de Dios. Es de alguna manera como si pensáramos que obtendríamos un boleto gratis al cielo, porque conocemos la verdad. Pocas personas lo entendieron. Nuestro conocimiento de la verdad no nos llevará al cielo. Es nuestro compromiso, nuestra relación con nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, a través de la confesión del arrepentimiento y el perdón de Dios, los que nos permitirá entrar por las puertas celestiales. Y en general, somos adventistas. Realmente no estoy en oposición de señalar los pecados de todos los demás y de todas las demás iglesias hasta que hagamos una limpieza completa de la casa. Permítanme reformularlo, hasta que Dios haga una limpieza completa de la casa dentro de nosotros, ¿ok? Así que a veces lo hacemos. Así que aquí está esa palabra, dos palabras nuevamente, espiritualmente arrogante, que nos excluimos cuando hablamos del protestantismo apostólico y de otras iglesias, especialmente en lo que respecta al cuarto mandamiento, mientras que al mismo tiempo nos vemos comprometidos por la aceptación de romper los mandamientos sextos y el séptimo, que rápidamente están encontrados en su camino en nuestra iglesia. Así es, sabe que es cierto, es posible que no quieras hablar de ello, pero es cierto. Muchos parecen más preocupados por alinearse con su cultura y política actual. Sigo mencionando eso, pero es cierto que son posiciones políticas más que para calificar como iglesia remanente de Jesucristo. Leamos Santiago 2, del 10 al 11. Pongámoslo. Pero todo aquel que guarda la ley, sin embargo, tropieza en un punto, es culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora, si no adulteras, pero asesinas, te has convertido en un transgresor de la ley. Ahora, una vez más, honestamente, ¿cómo podemos testificar a aquellos fuera de la iglesia cuando nuestra propia iglesia necesita una limpieza completa? Ninguno de nosotros está exento. El diablo odia la verdad. Si amas la verdad, que es Jesús, está en la lista de objetivos del diablo. Ahora, antes de que podamos testificar al mundo, debemos convertirnos en nosotros mismos. No es lo que sabemos, es a quien conocemos directamente en nuestra relación con Jesús. Recuerde, Pedro también luchó con la arrogancia espiritual. Dijo, no, Señor, nunca me apartaré de ti. ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Busquemos Lucas 22, 32. Lo mantendré directo en la Biblia. Él dijo, no, Señor, nunca te abandonaré. Lo hizo. Pero luego Jesús le dio algunas palabras poderosas, grandes palabras. Lucas 22, 32. Lo leeré rápidamente. Pero he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando hayas regresado a mí, otras palabras, cuando te conviertas, en la Biblia King James dice, fortalece a tus hermanos. Así que aquí están las buenas noticias. Dios usa a personas imperfectas para difundir el Evangelio, ya que francamente no hay personas perfectas en la tierra. Odio decepcionar a algunos de ustedes, pero no hay personas perfectas en el planeta Tierra con la que Él pueda trabajar. Así que para que conste, hoy no estoy aquí ante ustedes como perfecto. No es por eso que estoy predicando esto, pero si estoy ante ustedes es porque soy perdonado, ¿ok? ¿Qué hay de ti? Tú no eres perfecto, pero también puedes admitir que eres perdonado cuando vienes a Jesús y confiesas tus pecados. Leeremos eso en unos momentos, que somos perdonados. Sí, Dios usa a hombres y mujeres imperfectos, afortunadamente, para llevar el Evangelio al mundo. Entonces, esto se refiere a usted y a mí, amigos. Así que mi sermón de hoy es sencillo. Es un llamado de atención para aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos
y en particular cristianos adventistas del séptimo día, que realmente creemos que estamos esperando la venida de Jesús de regreso a la tierra para llevarnos a casa. Amigos, si se me permite ser tan atrevido al decir que este tipo de pensamiento es realmente ilusorio, no estamos esperando a Jesús. Él está esperando a que su pueblo se perfeccione en nuestras vidas para que pueda regresar por una iglesia victoriosa, gloriosa y triunfante. ¿Cierto? Esa es la iglesia remanente. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia? Alabado sea el Señor. Pero lamentablemente la iglesia de Dios hoy está guiada por tantas cosas que en la actualidad, en muchos casos, no se parece ni remotamente a la iglesia cristiana primitiva. Esas son palabras fuertes, lo sé. Por lo tanto, no deberíamos compararnos ni remotamente con la iglesia de Dios primitiva. Estamos tan lejos de esa iglesia en este momento. ¿Cómo nos atrevemos a decir que somos la iglesia remanente cuando miramos a todas estas iglesias? Eso requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Para que hagamos eso. La iglesia remanente será una imagen reflejada de la iglesia verdadera. El contraste brilla entre la diferencia de la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Te la daré. Ok. La iglesia primitiva cambió el mundo, pero la iglesia de hoy ha sido cambiada por el mundo. Está bien. Lo están entendiendo, lo están entendiendo. La iglesia de Dios, siguiendo el compromiso de Jesús de Mateo 28, 18 al 20, cambió el mundo y su amor por Jesús, en su amor por Jesús, salieron a un mundo perdido y moribundo y dieron todo lo que estaban dispuestos a presentar, dispuestos a morir por la causa de Dios. El cristianismo se extendió por el mundo como pólvora. Por ejemplo, la iglesia de hoy ha sido cambiada por el mundo que nos rodea. Hay iglesias, y ahora, oh chicos, ayúdame, ayúdame Señor. Hay iglesias y conferencias enteras que predican más sobre la justicia social, la diversidad, la equidad y la inclusión de lo que enseñan sobre el Salvador del Evangelio de Jesucristo. Y no son los mismos. El diablo ha falsificado el verdadero Evangelio de Cristo. ¿De qué otra manera crees que puede hacer que los cristianos, incluidos los adventistas, se salten sobre cosas como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo? Todo en el nombre de la elección. Oh, se callaron. Eso está bien. Hago lo mejor que puedo, Señor. Me parece muy interesante que cuando se trata del matrimonio entre personas iguales y el aborto, muchos cristianos ahora se han subido al carro del derecho de una persona a elegir y están del brazo de los LGTB y los activistas por el derecho al aborto en total profanación, ¿cierto? Los mandamientos sexto y séptimo de Dios: no asesinarás, no cometerás adulterio, lo justifican en nombre de la libertad de elección de la persona. Ahora, debemos entender que el gobierno tiene derecho a aprobar las leyes que quiera. Pueden legislar asesinato, adulterio, anarquía e incluso una ley dominical o cualquier otra ley que prevalezca sobre la ley de los 10 mandamientos de Dios, pero que no niegue el deber del cristiano de mantenerse firme en la palabra de Dios. Nosotros como iglesia no podemos comprometer la ley de Dios. Si lo hacemos, también podemos dejar de jugar a la iglesia y cerrar las puertas. Ya sea que elijamos servir a Dios o elijamos servir al mundo. Hermanos y hermanas, recuerden que la Biblia dice que estudiemos para mostrarnos aprobados ante Dios. No dependan, esto se lo digo a la gente en casa, no dependan de ningún predicador para llevarlo al cielo, ya que algunos los llevarán por un camino equivocado. Cualquier clérigo o laico que enseñe esto, voy a seguir adelante y decirlo, que enseñen que es lícito romper cualquiera de los mandamientos de Dios, es un mentiroso y la verdad no está en ellos. Ahora, no se ofendan. Aquellos de ustedes en casa no se ofendan porque yo no dije esas cosas, no fueron mis palabras, ¿verdad? Voy a probártelo. La Biblia es clara. Busquemos 1 de Juan 2:4. Ok. Dime cuando lo tengas. Todos están allí, ¿lo tienen? 1 de Juan 2:4. Leámoslos juntos.
El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Ven que lo que dije es verdad? Ok, no fuimos nosotros, solo estábamos leyendo la palabra de Dios. Ahora realmente no hay nada muy difícil de entender sobre este versículo. Pero por si acaso, continúa. Vayamos a Santiago 2:10 y 11. ¿Está ahí? ¿Estamos listos? Aquí vamos. Leamos eso juntos también. Pero el que guarda toda la ley y sin embargo tropieza en un punto, es culpable de todo. Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no asesinarás. Así que si no cometes adulterio, pero asesinas, te has convertido en un transgresor de la ley. Ahora, estos versículos son muy claros y directos sobre el tema de los mandamientos. ¿No están de acuerdo? Hermanos y hermanas, si buscas la verdad, la encontrarás. Aquí está la Biblia. Dice en 1 de Juan 2:4, que si decimos que lo conocemos y nos negamos a guardar sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Y tampoco creo que es una coincidencia. Piensen esto, que los dos mandamientos que fueron mencionados ahí en Santiago, señalados, son el sexto mandamiento y el séptimo. Los mismos de lo que muchas iglesias están abusando hoy, pisoteando, que hablan sobre el aborto y el estilo de vida homosexual y el adulterio. Gentes rebeldes cometiendo pecados abiertamente. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es entonces cuando debemos caer de rodillas y confesar nuestros pecados con tristeza, según Dios, sin negar que somos pecadores. Ok, 1 de Juan 1:9. Lo diré rápidamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra injusticia. Ok. Ahora, ya que Dios no ha cambiado ninguno de sus 10 mandamientos en los últimos 50 o 60 años, ¿cómo es? Piensa acerca de esto. ¿Cómo es que la iglesia ahora está en tal estupor espiritual que ni siquiera podemos contar hasta 10? Somos como el resto del mundo. Eso se llama compromiso. Acabo de hablar con alguien la semana pasada que dijo que a Dios no le importa qué día tú tengas. ¿Por qué darle tanta importancia? Y mientras continuábamos hablando sobre el tema, surgió el tema del aborto y el hombre dijo instantáneamente, eso es un gran problema. Estoy de acuerdo con ese mandamiento al 100%. Pero como muchos de nosotros, el hombre estaba escogiendo los mandamientos que quería y que sentía que eran los más importantes. Dios le dio 10, no 9, no dio 8. Él dio 10 mandamientos. Y no me lo puedo creer. Todavía estoy asombrado. Miro alrededor de nuestros campus y universidades y veo algunos de estos grupos LGTB y todas estas cosas que están totalmente en contra de las personas que apoyan el aborto. Una elección de la mujer. Me sorprende que cualquier adventista puede verse atrapado. Nosotros somos lo que hemos estado trayendo guardar durante años. 150, 10, los 10 mandamientos. Nunca hemos dicho 9, 8, 7. En algunos casos somos peores que los otros que acusamos, porque al menos guardan bien 9. Algunos de nosotros solo guardamos 8. Acabamos de leer que si rompemos uno, los rompemos todos. El diablo odia las leyes de Dios, señala nuestras imperfecciones y nuestra necesidad de un Salvador. Por eso las odia. En la sociedad actual, algunos miembros de la iglesia han sido engañados, haciéndoles creer que Dios nos creó como seres humanos, como agentes morales libres, que podemos desobedecer los mandamientos de Dios sin consecuencias negativas. Eso no es cierto. Acabamos de decir que el sexto mandamiento dice claramente, no asesinarás. El asesinato de bebés inocentes en nombre de la elección de la mujer está rompiendo el sexto mandamiento de Dios. No hay dos maneras de evitarlo, no podemos evitarlo. Santiago en realidad usó este mandamiento, como acabo de mencionar en el Nuevo Testamento, para decirnos claramente que si asesinamos somos infractores de la ley. Somos infractores de la ley. Así que una vez más, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte.
¿verdad? Pero el regalo de Dios es vida eterna. Mi cuerpo, mi elección, nunca se mantendrá en los tribunales celestiales. Amigos, nunca será una razón aceptable matar a un pequeño e indefenso ser inocente del útero de la madre. Ahora, los bebés que son abortados diariamente sufren una muerte horrible. Todo en nombre de la libertad de elección. La libertad de elección sin ninguna consecuencia es una mentira que muchos en la iglesia están aceptando. Muchos cristianos toleran el aborto a pesar de que dicen que están en contra. Ahora, espera un minuto. ¿Cuál es el signo revelador? Es que cuando dice, bueno, y lo he escuchado, y tú también, estoy seguro, bueno, estoy en contra del aborto, pero creo que una mujer debería tener derecho a elegir. Bueno, hablemos de eso por un momento. Veamos qué hay de malos en esta afirmación bajo el microscopio bíblico y del sentido común. Cuando una persona dice, estoy en contra del aborto, pero una mujer debería tener derecho a elegir. Esto es obviamente en defensa de la elección política personal cristiana. No es en defensa de la postura bíblica sobre el aborto. Cállate, está bien. Por supuesto, una mujer debería tener derecho a elegir. Dios la creó como un agente moral libre. El derecho de elegir entre la vida y la muerte por sí misma. ¿Lo entiendes? ¿Lo tienes? Ahora, ¿va a elegir la vida o la muerte de otra persona? El bebé no es parte de tu cuerpo. Eres solo una niñera. La madre no tiene el derecho bíblico de jugar a ser Dios y anular el sexto mandamiento de Dios donde dice, no matarás. Ahora déjame preguntarte, si estos mismos cristianos o pastores o quienes sean defenderían a un pedófilo diciendo, estoy en contra de la pedofilia, pero creo que un pedófilo debería tener derecho de elegir abusar un niño. Vamos, por supuesto que no. Defenderían a un golpeador de esposa diciendo, estoy en contra de que un hombre golpee a su esposa, pero creo que el hombre debería tener la elección. ¿Ok? Debería tener la libertad de elegir. Algunas esposas son duras con los hombres hoy en día, así que no sé si eso siquiera sería un buen ejemplo. Probablemente salte a otra cosa. ¿O qué tal vez un hombre que diga, bueno, estoy en contra, dice, soy una persona cristiana, estoy en contra de la violación, pero creo que un hombre debería tener la opción de violar o no violar? Eso es ridículo. Sí, lo parece. Pero bíblicamente hablando, no es más ridículo que simplemente decir que estás en contra del aborto, pero crees que una mujer debería tener derecho a elegir matar a un ser humano que vive en su útero. Ahora, es cierto que según la ley del hombre, una mujer tiene la opción de matar a su bebé en algunos estados hasta las 24 semanas, pero ningún cristiano pastor profeso debería tolerar el asesinato. Al afirmar o poner sus bendiciones en el derecho terrenal de una mujer embarazada a matar como si tuviera la autoridad de Dios para exonerarla de los tribunales del cielo. Eso está por encima del nivel salarial del hombre. Ahora, solo para que quede claro, estoy seguro de que existen algunas condiciones médicas extremas como la vida de la madre, así que no estoy tratando de irme a todos los márgenes y todo eso. Estoy tratando de decir lo que dice la Biblia. Dios se encargará del resto. Hacemos lo que hacemos y lo mejor que podamos. Lo seguro es que Dios está listo y dispuesto a perdonar todos nuestros pecados cuando nos arrepintamos, confesamos y pedamos perdón. Entonces, si algunos de ustedes, por ejemplo, han tenido un aborto, el Señor Dios Todopoderoso está con los brazos abiertos y está listo para perdonarte y olvidarlo. Oh, qué Salvador es Jesús, mi Señor, para aquellos que se han ofendido. Por favor, comprendan que tomar una postura contra el aborto no tiene nada que ver con política. Es defender la ley de los 10 mandamientos de Dios. Así que permítame resumir esto un poco nuevamente. Hagámoslo simple. ¿Está de acuerdo en que los cristianos adventistas del séptimo día son una minoría cuando se trata de predicar el cumplimiento de los 10 mandamientos? Bueno, la mayoría de las iglesias cristianas predicaron que el cuarto mandamiento, junto con algunos de los otros, fueron clavados en la cruz. Ahora creo que si preguntara, levanten la mano si están de acuerdo conmigo en que la mayoría de ustedes, déjenme preguntar, ¿alguno de ustedes me acusaría de tener motivaciones políticas
si hablo de guardar los primeros 4 mandamientos? ¿Lo harían? ¿Están seguros? Ok. Dijeron que no. Ok. Lo oyeron. Esos primeros 4 mandamientos se relacionan con nuestra relación con Dios. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes me acusaría de tener motivaciones políticas si predico contra quienes deshonran a sus padres y a su madre, o roban o mienten? No. Porque simplemente estoy hablando de los 10 mandamientos de Dios. ¿Sí? Así que creo que la mayoría de ustedes estarían de acuerdo con estos mandamientos, que no tienen que ver con la política. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver con alinearse con las escrituras. Entiéndalo. Así que aquí está la gran pregunta que tengo. ¿Por qué cuando predico sobre guardar los mandamientos sexto y séptimo, muchos cristianos me acusan de tener motivaciones políticas? Simplemente dijiste que no estaban en el resto de ellos. Pero si hablo de esto, quiere decir que tengo motivaciones políticas cuando simplemente estoy leyendo la Biblia, tal como lo hago cuando digo recuerden el día de reposo para santificarlo. ¿Verdad? ¿Están todos conmigo? Siempre me pregunto cuando te quedas tan callado. Esto no va a continuar para siempre, así que está bien. Ok. Ok. En los últimos años, algunos adventistas se están uniendo a las filas de estas personas. Ahora me doy cuenta de que cuando predico sobre el cumplimiento, acabo el cumplimiento del cuarto mandamiento, muchos de los que son adventistas muchos de los que no son adventistas se ponen tensos. Y quiero decir, y ustedes entienden por qué. Estoy tratando de decirlo de esta manera, de la manera correcta, pero se pondrán tensos porque sé que Dios tiene gente en la iglesia, así que quiero tener cuidado. Pero pueden ver que hay muchas personas que no son adventistas del séptimo día y que creen que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Puedo verlos ponerse nerviosos cuando predicamos sobre ciertos mandamientos, ¿ok? Pero cuando predico que debemos guardar el sexto mandamiento y el séptimo mandamiento, de nuestra propia gente se ofenden. No todos, pero algunos. Lo siento mucho, pero eso está más allá de cualquier tipo de lógica bíblica. Así que nuevamente, si pregunto, me sorprende. Simplemente mi mente no acepta esto. En realidad es muy hipócrita predicar el cumplimiento del cuarto mandamiento y al mismo tiempo poner excusa para guardar el sexto y el séptimo mandamiento. ¿Cómo miramos a los demás? Quiero decir, nosotros como adventistas, a menudo le decimos a otros cristianos que los 10 mandamientos no son un buffet donde puedes elegir cuáles quieren conservar. El diablo tiene que estar riéndose a carcajadas. Amigos, guardar los 10 mandamientos no se trata de política, se trata de amar y servir a Dios, a Jesús. Jesús dice que si me amas, guarda mis mandamientos. Ok, tenemos que seguir adelante, ya que el tiempo es mi enemigo en este momento. Pero realmente dudo que alguien mayor de 50 años, que no sea viejo, eso no es viejo, pero dudo que alguien mayor de 50 años que escuche este sermón pueda decir en conciencia que la iglesia cristiana, incluida la iglesia adventista del séptimo día, no ha sido influenciada enormemente en los últimos 20 o 30 años por la cultura, las redes sociales y la corrección política. Ahora entiendo, siendo honesto contigo, ¿ok? Todo va en detrimento. Si no cree, simplemente vaya a YouTube y busque algunos sermones de predicadores como Joe Cruz, C.D. Brock, Walter Pearson, Richard Sr. y Jr. y así sucesivamente. Estos muchachos no dejan dudas. Estos predicadores no dejan dudas sobre nuestra posición como iglesia en el tema de guardar los 10 mandamientos de Dios. No escuchará ningún sermón de estos hombres. No escuchará un sermón, nunca escuchará un sermón de ninguno de estos hombres que ellos están de acuerdo con el pecado abierto por cualquier motivo. Predican la ley de Dios. De hecho, el año pasado más o menos mostré un poco de C.D. Brock, lo escuchamos. Si estuviera vivo hoy, tristemente puedo decir que no se le permitiría ingresar a muchas de nuestras iglesias adventistas. Lo diré de nuevo, piénselo de nuevo. Te estoy diciendo la verdad.
escuchas alguna de sus charlas sobre LGTB y el aborto y alguna que hemos escuchado, no se le permitiría asistir a muchas de nuestras iglesias porque no sería políticamente correcto. Intentarían, con esos tipos, no intentarían razonar con ciertos mandamientos para ser políticamente correcto, para complacer al hombre, y tampoco lo hará con ningún predicador. Seré honesto, tan directo como hoy puedo serlo. Si tienes un predicador que denuncia el pecado abierto en tu iglesia y en la junta de la iglesia o la conferencia, no lo despedirá. Es hora de irte a otra iglesia y a otra conferencia antes de que tú te veas comprometido. Tenemos que hacer nuestro mejor trabajo. Pero después de eso, si nos quedamos y no podemos hacer nada, entonces tú también te verás comprometido. Amén. Veamos Mateo 5:19 al 20. Me apresuro. Ok. Quien rompa uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a los hombres a hacerlo, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que lo haga y los enseña a los hombres a guardarlo, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarán al reino de los cielos. Como saben, los escribas y fariseos eran famosos por enseñar las leyes de los hombres sobre las leyes de Dios. Ahora tenemos predicadores haciendo lo mismo hoy en día. Y sí, como mencioné anteriormente, algunos están en la iglesia adventista. Ahora estábamos viviendo en día en el que debemos dejar de señalar con el dedo a otros grupos cristianos y comenzar a mirarnos nosotros mismos. Lo hicimos, mencionamos temprano que primero tenemos que limpiar la casa. No es que lo hemos estado diciendo. Bueno, está bien, es solo que no hay derecho a hacerlo cuando tenemos una casa sucia. No te metas en la casa de otra persona cuando la tuya está sucia. ¿Ok? Entonces te pregunto, ¿qué ha cambiado o se ha añadido a la Biblia en los últimos 20 o 30 años que niegue su enseñanza de que han sido enseñados y practicados por seguidores de Dios durante varios miles de años? Quiero decir, es una pregunta justa. ¿Alguien dijo nada? Gracias. Ya que sabemos que Dios no ha hecho ningún cambio en su palabra en los últimos 50 o 60 años, ¿por qué tantos pastores se vuelven locos fracasados cuando se trata de predicar los 10 mandamientos de Dios? ¿Alguna vez pensaste que vivirás para ver a los pastores adventistas y alguno de sus miembros negando las leyes de Dios? ¿Usando justificación hecha por el hombre? La ley de Dios no ha sido cambiada. Vayamos rápidamente a Malaquías 3:6. Póngalo en la pantalla, ¿ok? Solo haremos una parte. Dígalo, léalo por mí. Porque yo soy el Señor. Yo no cambio. Yo no cambio. Ok, ya se me está acabando el tiempo. Voy a seguir adelante y saltar en política. ¿Pensaste que había estado allí? Ok. Entonces, vamos a hacer un breve examen tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Quiero decir, de alguna manera llegamos a saber si miras CNN, que los demócratas serán los que están bien. Si miras Fox, los republicanos son los buenos. Así que necesitamos saberlo como iglesia, ¿ok? Oh, chico, aquí vamos. Alguien dice, no puedo creer que se esté preparando para hacer esto. Vamos a ver cómo coinciden con sus plataformas, con la Biblia. Oh, no. Oh, no. ¿Entendiste esa parte? Bien, vamos a dirigirnos al lado correcto de la política. Muchos cristianos dirán que son republicanos, porque al menos los republicanos no apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el aborto. ¿Alguna vez han escuchado eso? Lo cual en general, en el pasado ha sido una declaración cierta. Al examinar al Partido Republicano, vemos que durante décadas han tenido el apoyo de la mayoría de los cristianos evangélicos. La derecha religiosa, como se les llama, ha tenido una agenda durante muchos años. Hoy en día hay grupos como el Proyecto 2025. ¿Alguna vez oíste hablar de eso? Bueno, en última instancia, llevan una agenda, en mi opinión, si cumplen la misión eventualmente derribaría el muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Estoy bien? ¿Ok? ¿Nadie está molesto aún?
Pero hay varios de nuestros pastores y evangelistas adventistas que ahora se inclinan hacia la izquierda de la política y que han saltado a este grupo de 2025 como ranas de Florida. ¿Ok? Después de todo, hay plantas de pantanos. Vigilemos a todo después de todo. Nosotros como iglesia hemos estado prediciendo que los Estados Unidos de América eventualmente legislarán leyes religiosas que derribarán el muro de separación entre la iglesia y el Estado. De hecho, se ha estado predicando que Estados Unidos representa a la bestia parecida a un cordero de Apocalipsis 13, 11 y 12. Hablará como un dragón y legislará una ley dominical nacional. Ahora, la verdad es que hemos estado enseñando esta profecía por más tiempo que Noé, prediciendo un diluvio mundial mientras construía el arca durante 120 años. Eso es verdad. No significa que no vaya a suceder, significa que es verdad. Entonces, cuando cualquier grupo, como el Proyecto 2025 de líderes republicanos conservadores cristianos, a los que la izquierda se refiere como a veces nacionalistas cristianos republicanos blancos, hace su agenda pública, algunos adventistas quieren gritar: por ahí viene la ley dominical, viene la ley dominical. Ahora parece que pierden el enfoque en el panorama general y se concentran totalmente en la nueva amenaza. Ahora, quiero insertar aquí que básicamente el grupo Proyecto 2025 lo llaman y representan a muchos evangélicos cristianos. No es nada nuevo del lado de la política, de la derecha. No estoy diciendo que no sigan cada uno de sus movimientos, tenemos que seguirlos. Solo digo que no dejen la puerta trasera de su iglesia abierta para que el diablo entre mientras esté gritando ley dominical en la puerta principal, porque nosotros como adventistas tenemos un historial de hacer eso. Tengo edad suficiente para recordar cuando John F. Kennedy se postuló para presidente. Casi todos los adventistas votaron contra de él. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que siendo católico, él sería que traería una ley dominical nacional. Entonces, cuando Jerry Falwell, ¿recuerda a alguien con edad suficiente? ¿Recuerdan a Jerry Falwell que comenzó su mayoría moral? Muchos adventistas predijeron que esto traería el fin. Luego, cuando Pat Robertson se postuló para presidente, una vez más, mucha gente comenzó clamando que se acerca la ley dominical. Se acerca la ley dominical y ahora es el Proyecto 2025 que tiene a algunos de nosotros alborotados. Mi sugerencia es que seamos equilibrados. No intente hacer algo si no estás ahí. Si gritas demasiado durante un tiempo, nadie escuchará cuando finalmente suceda. Escuché algunos gritos sobre Donald Trump cuando se postuló para presidente. Tiene vínculo tan estrecho con el movimiento evangélico que iba a aprobar una ley dominical nacional. Ahora, dice que es posible que si los republicanos ganan las elecciones, el grupo de 2025 pueda tener al menos cierta influencia con los líderes del gobierno. Es absolutamente posible y tal vez tengan suficiente para lograr que su agenda se cumpla. Una ley nacional dominical. Pero aquí hay un ejemplo de donde digo que debemos ser equilibrados. Porque no lo culpo, está bien que la gente esté mirando. Escucho a estas personas en internet y predicciones adventistas sobre los nacionalistas cristianos y todo lo que está sucediendo. Eso es genial. Debemos estar atentos, pero debemos mantener el equilibrio. Debemos seguir vigilando a las organizaciones inclinadas hacia la derecha, como el Proyecto 2025. El tiempo dirá si desempeñarán un papel e influirán en el gobierno para aprobar esas leyes religiosas o no. Pero mi advertencia es que algunos de nuestros pastores de tendencias izquierdistas están tan concentrados en una ley dominical nacional que han hecho la vista gorda y oído sordo a la izquierda demócrata, que ya ha influido en el gobierno de los Estados Unidos para legislar leyes que están borrando los 10 mandamientos, la ley de Dios, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Destruye nuestra brújula moral aquí en los Estados Unidos de América. Todos defendidos por la izquierda política. Y sin embargo, en su mayor parte, todo lo que escuchamos de estos predicadores de tendencia izquierdista es el silencio ensordecedor. El diablo es cualquier cosa menos estúpido. Solo piénselo. Hemos podido, con la bendición de Dios, o se quedaron tan callados. Para entender los libros de Daniel y Apocalipsis, este conocimiento desatado como noticia devastadora para Satanás y muerte para sus ángeles. Por los siglos los cristianos han sido ignorantes de estas profecías que expondrían a Satanás como el padre de las mentiras.
y su modo operandi para matar, destruir y robar. Ok. Desde los inicios del movimiento adventista se nos ha advertido al mundo que el objetivo de Satanás en el planeta Tierra es sentarse en el trono de Dios del más altísimo, ¿ok? Pero la verdad gana en la batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y el gran conflicto sobre el alma humana. La verdad gana. Satanás, al darse cuenta de que Dios ha permitido que los libros de Daniel y Apocalipsis se abran a la humanidad y ahora está corriendo de un lado a otro en la tierra, tratando de engañar a los elegidos, lo cual creo que muchos de nosotros pensamos que somos. Así que piénselo, si Él puede engañar a los elegidos, entonces serán ellos quienes harán su trabajo engañoso para Él. Apocalipsis profetiza esta furia como así. Miremos esto. Y ya lo saben de memoria. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás es el dragón, en el que no voy a entrar en mucho detalle, pero vamos rápidamente aquí. Satanás es el dragón al que hace referencia aquí. Se enoja tanto con la mujer, que representa a la iglesia de Dios, que hace la guerra contra el remanente de su simiente. Esto simplemente significa que Dios tiene un remanente que representar una imagen reflejada de la verdadera iglesia, que defendió a Dios y nos amó hasta dar su vida, hasta la muerte. Aquellos que se enfrentan a la muerte por advertir al mundo que el objetivo de Satanás es la completa destrucción o aniquilación del pueblo de Dios en los momentos finales de la historia de esta tierra. Miremos el panorama general. Como mencioné, Satanás no está simplemente sentado sin hacer nada, esperando su destino en la mano de Dios, quien reinará en el juicio eterno sobre Satanás, sus ángeles y sus seguidores para ser destruidos por la eternidad. Miren, hay muchos falsos predicadores y maestros. Mateo, sé que se nos está acabando el tiempo, voy tan rápido como puedo. Mateo 24:24. Porque falso Cristo y falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Ahora ya eso está sucediendo hoy en ambos lados del mundo político. Ahora, para esos predicadores de la izquierda, ¿alguna vez se le ocurrió que incluso ahora el gobierno de los Estados Unidos, a través de la influencia de lo que ellos llaman, algunos de la derecha, llamemos a la izquierda democrática sin Dios, ya ha sido legislada leyes que pisotean la ley de Dios? Nuevamente, ya hemos hablado sobre el mandamiento del aborto y sobre pisotear el séptimo mandamiento, que involucra el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enfermedad mental transgénero LGTB. Todo eso y el cumplimiento de la profecía del desafuero. Ahora no se pongan tensos porque voy a regresar a la derecha en un momento. Bueno, para aquellos de ustedes de la izquierda, solo estoy hablando de la Biblia. Solo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Porque no es lo que yo digo, no. Leyeron la escritura antes. Recuerden que el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. No lo dije, lo dice la Biblia. No te lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. Y puedes hacer con ella lo que quieras. Así que regresaré a la derecha. Pero entremos en esto. No escucho a la gente hablar de ello como profecía. La anarquía en los últimos días es un gran problema. O si no, el Señor no nos los diría, ¿ok? Predicadores y maestros, todos estos está sucediendo bajo su vigilancia. Pero no se les puede escuchar ni ver por ninguna parte. ¿No deberían estar denunciando estos pecados también? Un pequeño pico en el tiempo del fin profetizó anarquía. Leamos esto, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tenéis la justicia con la anarquía? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que aquí voy a dar con esto y tengo que hacerlo. ¿Alguna vez pensaste que vivirías para ver ciudades en los Estados Unidos de América legislando leyes que contrarrastren las leyes civiles que se han aplicado desde que se instaló la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué tal si esos ejemplos cumplen con la anarquía de la ley de los últimos tiempos? Desfinanciar a la policía, leyes sin libertad, bajo fianza, inmigración ilegal alentada por ciudades
santuario. No tengo ninguna duda de que esta anarquía es un cumplimiento de la profecía, porque piénsalo, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la anarquía ha sido legislada, promovida y alentada por el gobierno en lugar de los criminales. Eso es lo que es diferente. Estas leyes promulgadas principalmente en nombre de la equidad son el sueño de los delincuentes hechos realidad. Piénselo. Con la ayuda de la policía disfinanciada y el apoyo del gobierno democrático en las principales ciudades de Estados Unidos, puedo ir a una tienda como Walgreens con la tranquilidad de que puedo robar a plena luz del día con las cámaras encendidas y salir con hasta 900 en mercancía que se consideraría un delito menor. La ley cambió, solía ser 300, cualquier cosa por encima era un delito grave, ahora es hasta 900. Entonces, si mientras robo, si me atrapan, no te preocupes, las leyes no están vigentes, las autoridades no me dejarán ir sin tener que pagar ninguna fianza para mantenerme allí encerrado. Ahora puedo salir a la calle y cometer el mismo delito todos los días sin el miedo real de las consecuencias de enfrentar pena de prisión. Ahora, no culpen a los criminales, amigos. No es culpa de ellos. Casi todas estas leyes han sido legisladas, guiadas por aquellos en las ciudades principales. Sin embargo, muchos de nuestros propios pastores y evangelistas tienen ojos ciegos y oídos sordos, ya que solo pueden ver los pecados de la derecha política, que sucederán en algún momento en el futuro. Ahora les dije que estaría golpeando a ambos lados, la izquierda y la derecha de la política, ¿no? Así que, para ser justo, permítame volver a los nacionalistas cristianos blancos republicanos, ya que algunos los llaman gente más buena. Viví a través de los años de Jerry Falwell como mayoría moral y los años de Pat Robertson, en lo que estos hombres y otros estaban empeñados en elegir líderes cristianos que a su vez legislarían leyes que harían cumplir a Estados Unidos para que pareciera una nación cristiana. Ahora, nunca voté por Pat Robertson cuando se postuló para presidente y nunca fui un gran admirador de Jerry Falwell por ese motivo. Ahora, aunque ambos hombres tuvieron un gran impacto, los hombres tuvieron un gran impacto en la promoción del cristianismo. No estoy aquí para juzgar sus corazones, simplemente no estaba de acuerdo con su agenda. La aplicación gubernamental de los 10 mandamientos, eso fue lo que fueron los primeros 4 mandamientos incluidos, de lo que ya hemos hablado. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Todas las naciones civilizadas de las que hablamos anteriormente hicieron las leyes morales que representan, ya sabes, los últimos 6. Así que, ¿qué quiero decir? Quiero decir esto, aún más, y lo digo con amor y bondad. El grupo de mayoría moral, políticamente hablando, vino de personas cristianas. Son personas cristianas. Así que quiero ser amable, ¿cierto? Tenemos que ser amable con las personas. Son personas cristianas. Pero estos eran hombres que estaban testificando de primera mano la degradación moral de Estados Unidos durante los años hippies de la década del 1960 y el asesinato de Roe vs. Wade de 1973, sancionado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue presionado y promovido desde la izquierda política, por lo que ahora hay extremistas de ambos lados. Escucha atentamente. Las clínicas de aborto que entonces se crearon por toda la nación, matando a millones y millones de bebés, en su mayoría apoyado por la iglesia política demócrata, por la izquierda política demócrata. Entonces tiene a la derecha política religiosa. La mayoría de los republicanos están listos para contrarrestar a la izquierda impía que influye en la aplicación de leyes religiosas al pueblo de los Estados Unidos. Cualquiera que entienda esto ahora, es extremismo en ambos lados. De hecho, la derecha política, algunos de ellos se oponían tanto al aborto que bombardearon una clínica de aborto, matando a todos los que estaban dentro en nombre de Dios. Lo cual no sé a qué Dios se refiere, pero puedo decirle que no fue al Dios creador de todo el universo. No sé ustedes, pero tengo un problema y me estoy reduciendo a esto. Tengo un problema con la política que controla lo que hacemos y cómo actuamos como iglesia. Ni el liderazgo demócrata, ni el partido republicano o incluso el partido independiente adoptarán una postura basada en lo que está bien y lo que está mal. Todo se basa en votos. No me importa de qué partido seas.
Creo que puedo decir con seguridad que los valores morales de la mayoría de nuestros políticos están debajo de la alcantarilla en este momento. Se han ido, es un mínimo histórico. La iglesia cristiana los hemos seguido por el camino que lleva al infierno. Otra vez, no podemos culpar a un solo partido. Roe versus Wade, sí, fue liderado por los demócratas a lo largo de los años, pero se acabó durante los años republicanos. Se están uniendo también, se han comprometido, están buscando votos. Ya no es un derecho popular ser pro vida. Así que hay republicanos y demócratas que se han comprometido. Barack Obama y al campeón demócrata y el matrimonio entre personas del mismo sexo hasta llegar a la Corte Suprema. Pero muchos republicanos se han sumado. Lamentablemente tenemos muchos líderes en la iglesia cristiana. Tristemente, muchos de nuestros líderes en la iglesia adventista están metidos en eso, que siguen esto. Recuerden que dije antes que la iglesia cristiana primitiva cambió el mundo, pero el mundo ha cambiado a la iglesia adventista de hoy, a través de nuestra voluntad de comprometer la Biblia en todo momento. Ahora déjenme darle un ejemplo. Este es un ejemplo difícil, entonces vamos a terminar con una buena nota. Pero quiero despertar. Está destinado a ser una llamada de atención. Me di cuenta de que habría mucha gente molesta. Hice que escribirían artículos sobre mí. Bueno, Dani dijo esto y aquello, porque ya me ha pasado antes. He recibido amenazas de muerte. He tenido personas que han amenazado mi vida por lo que he dicho desde el principio, pero quiero darte un ejemplo para terminar, para que despierte si no lo ha estado. No sé si decir despierto o woke o wake. No soy bueno en inglés. Si has estado dormido, me gustaría comparar manzanas con manzanas. Cuando doy una ilustración para eso. Así que solo estoy intentando hacerlo ahora mismo. Así que vamos. ¿Listo? Digamos, por ejemplo, solo un ejemplo de que Donald Trump, el candidato republicano, declara abiertamente que se está uniendo a la derecha republicana evangélica religiosa y que tiene toda la intención, cuando sea presidente, de defender una ley dominical nacional hasta llegar a la Corte Suprema. Aquí está mi pregunta. Como cristiano adventista, ¿deberíamos votar por él? No, esa no es una pregunta capciosa. ¿Debería votar por alguien que defiende una ley que se salta sobre la ley de Dios? No. Después de todo, pero quiero decir que hemos considerado que hay muchas cosas que considerar además de su postura. Alguien diría, bien, la agenda nacional de la ley dominical. Bueno, nuestra economía es un desastre. Tenemos abierta la frontera, inmigrantes ilegales están trayendo drogas y millones de ellas están llegando. Suficiente, de hecho. Me han dicho que hay suficiente fentanilo que podría matar a todo Estados Unidos. Pero nuestros sistemas escolares están también fuera de control. El crimen es el más alto históricamente. Nuestro gobierno ha tomado el control de nuestros niños, permitiéndoles someterse a operaciones de cambio de sexo cuando aún son menores de edad, a pesar de las objeciones de los padres, y aún sigue y sigue. Así que considerando todo, tal vez ahora estaría bien para que pasara por alto el hecho de que si Donald Trump fuera a postularse según una ley nacional dominical, estaría bien votar por él ahora. No. Debería escuchar a todo decirlo. No. Es un no, ok. No me importa si lo amas o no. No se trata de la persona, ok. No se trata del individuo. Se trata de la ley de Dios. Ok. Hemos dicho ahora que, honestamente, hemos dicho que no votaríamos por él. Por ningún cristiano adventista. Eso no debería ser una obviedad. Para aquellos de ustedes en casa, no quiero dejarlo afuera. Aquí están las respuestas. Hablando aquí, no lo haría. Puedo decir por mí mismo que si eso sucede, yo no votaré por Donald Trump. Puede que no, de todos modos, pero solo digo. Decir que este no es el punto. Solo estoy diciendo que no lo haría. No te estoy diciendo que tú no lo hagas si fueres a la plataforma. Pero ahora, esto es lo que voy a decir. Y a muchos de ustedes no les va a gustar. Pero dije que voy a comparar manzana con manzana. ¿Deberíamos hacerlo? Ok, aquí vamos. En 2012, los cristianos adventistas se enfrentaron exactamente al mismo tipo de dilema.
Mi esposa Yvonne luchó en este gran momento. En el 2008 sucedió algo histórico. Estados Unidos votó por su primer presidente negro, Barack Obama. Ahora piensa en esto, probablemente el 98% y con razón de los negros votaron por Obama, así como un gran número de blancos en Estados Unidos. Pero en el 2012, cuando subimos 4 años durante su campaña de reelección, Barack Obama anunció al mundo que iba a apoyar y prometió hacer que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea una ley nacional hasta llegar a la Corte Suprema. Ahora, acabamos de discutir si era Donald Trump y presentamos una plataforma sobre la transgresión del cuarto mandamiento de Dios, prometiendo legislar una ley dominical nacional que, como cristiano adventista, de ninguna manera podríamos votar por él, porque eso sería poner nuestro sello de aprobación, mostrando que nosotros respaldamos que el gobierno pisotee uno de los mandamientos de Dios en este momento. Por lo que ahora, comparar manzana con manzana, Yvonne, así como todos los demás adventistas negros en Estados Unidos, tuvo que hacer una elección. Después de una tremenda batalla espiritual. Ella me dijo que el Señor le había dado una epifanía. Ella tendría que elegir entre servir al Señor o servir a su etnia. No hay término medio, ella dijo. Estaba agonizando por esto. Esta decisión, después de todo, él fue el primer presidente negro y dio un mensaje de esperanza a todos los jóvenes negros estadounidenses, lo cual fue genial. Tú también puedes ser lo que quieras ser. Ella nunca soñó que tenía edad suficiente, lo siento, cariño, tenía edad suficiente durante su vida y creció en la era de los derechos civiles, que ella nunca pensó que viviría para ver a un presidente negro. Afortunadamente decidió no apoyar al presidente que dirigió su campaña con la promesa de pisotear el séptimo mandamiento de Dios. Así que mi pregunta siempre ha sido, y he querido preguntar esto desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, pero digo, oye, eso se nos está acabando el tiempo, porque ahora mi pregunta siempre ha sido que todos estos mismos predicadores gritan en voz alta por los errores percibidos como correctos de los nacionalistas cristianos de derecha. Los republicanos decidieron intencionalmente no decir una palabra públicamente contra los demócratas y Barack Obama por hacer campaña abiertamente para pisotear la ley de los 10 mandamientos. Es decir, el séptimo mandamiento. ¿Es un mandamiento más importante que otro? Nunca escuché a ningún predicador adventista gritar en voz alta cuando Obama cambió su plataforma política en el matrimonio bíblico de un hombre y una mujer. Y es posible que lo hayan hecho, así que les di un ejemplo de manzana por manzana. Así que pueden engañarse a sí mismos, pero no pueden engañar a Dios. Terminemos con esto. Estamos empezando a llegar a nuestro fin aquí. La diversidad racial, la equidad y la inclusión desde una perspectiva humana en nuestra cultura actual son tan divisivas que Satanás tiene que estar riéndose de nosotros. Recientemente escuché a un predicador adventista despotricar en el escenario de una iglesia ante su audiencia que no debían permanecer callados ni complacientes, sino que necesitaban salir y votar para cambiar un par de estados rojos de nuevos a estados azules. Ahora piénsenlo, amigos. ¿No creen que deberíamos alentar a la gente a seguir a Jesús en lugar de estar tratando de cambiar las persuasiones políticas de la gente? Dios les bendiga a todos.